acá vamos a los gráficos. Bueno, vamos a ir al simulador y después les muestro los gráficos. Vamos a ir al simulador. En cada tema, abajo del PDF, hay un enlace a una página que vincula los simuladores que tengo yo. En la página mía están los simuladores, pero ahí está el vínculo. Clica ahí, simuladores digitales de cinemática. Nosotros ya hemos visto varios de estos simuladores, pero ahora vamos a ir al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, y acá medio parecido al MRU en algún aspecto, la parte de arriba tiene fondo amarillo, es el movimiento, el eje de referencia real, el eje que crece, como ya sabemos, hacia la derecha. Acá no le pude poner la flecha, pero bueno, hay un eje de referencia que siempre hay que dibujarlo con flecha, indicando el sentido de crecimiento del eje. Nunca doble flecha a los ejes de referencia. Y acá que tenemos la posición, la gráfica, acá abajo, la parte celeste. Tenemos acá la gráfica, en esta parte de acá, de la posición en función del tiempo, que ya se ve que es un arco parabólico. Lamentablemente todavía no vimos la función cuadrática, pero ya se ve que tiene una forma parabólica en el MRV. Acá tengo la velocidad en función del tiempo, que la velocidad ¿cómo es? ¿Variable o constante? Variable. Claro, se ve cómo va variando, ¿ve cómo va variando? Instante a instante va siendo distinta. Instante a instante tengo una velocidad distinta. Nunca hay dos instantes de tiempo con la misma velocidad. Esa es la característica del movimiento variado. Y del uniformemente variado, la característica es que varía uniformemente. O sea, varía cantidades iguales en tiempos iguales, la velocidad. ¿Mm? La velocidad varía cantidades iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, en este, vamos antes de simular nada, le voy a dar una velocidad mayor, una aceleración mayor. Le vamos a dar una aceleración de 2. Fíjense cómo acá, ¿esto qué es? ¿Un delta qué? Tiempo. Tiempo. Ese es un delta t. Empezamos mal, empezamos, digamos, de pasito. Empezamos, esperemos que vamos acelerando de a poco, ¿o no? Empezamos de pasito. Este es un delta t. Este es un delta t de 1 segundo. Pasa 1 segundo. ¿Qué pasa con la velocidad? Estamos en el gráfico velocidad-tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta cuánto en ese intervalo de tiempo? 2 metros por segundo. ¿Ven? Ahí tengo en el eje, esta flechita que acabo de hacer ahora vertical, que obviamente está en la dirección del eje de las velocidades, es un delta V. Es un delta de velocidades. Delta de velocidades. Bueno, 10 menos 8, 2 metros por segundo. Entonces, por cada segundo aumenta la velocidad 2 metros por segundo. Pasa otro segundo más, otro 2 metros más. Otro segundo más, otro 2 metros más. ¿Ven cómo va aumentando uniformemente la velocidad? La velocidad aumenta 2 metros por segundo por cada segundo. Por lo tanto, la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Ese es el significado de la aceleración, que acá es constante la aceleración. Acá está graficada la aceleración en función del tiempo, ¿ven? Y es constante, o sea, es una recta paralela al eje de las abscisas, al eje de los tiempos. Acá te grafico posición, acá te grafico velocidad y acá te grafico aceleración. La única que no vale casi la pena graficar es la aceleración, porque es constante. Así como en el MRU lo constante era la velocidad, ahora en el MRV lo constante es la aceleración. La velocidad va variando instante a instante y la aceleración recoge esa rapidez con la que cambia la velocidad. En física van a haber muchas magnitudes en física, no solamente en este contexto de la cinemática, muchas magnitudes relacionan el tiempo. Siempre que vos tenés una magnitud donde se define como algo dividido el delta t, te da una idea de rapidez. Por ejemplo, la velocidad es igual a ¿qué? Delta x sobre delta t. Te da una idea de que con qué rapidez se desplaza. Rapidez de desplazamiento. Bueno, no queremos usar justo esa palabra nosotros porque rapidez tiene otro significado con el módulo del delta x y toda la historia del s, pero conceptualmente la velocidad da una rapidez de desplazamiento. Ahora estamos hablando de otra magnitud en la física donde aparece de nuevo el delta t abajo y arriba está el delta v. Entonces te va dando la aceleración, te refleja con qué rapidez cambia la velocidad. Por eso es tan importante la aceleración en el MRV, porque te indica con qué rapidez cambia la velocidad, ¿no? Y después hay otras magnitudes, por ejemplo la potencia, que lo vamos a ver cuando veamos trabajo y energía, la potencia del trabajo por el intervalo de tiempo, trabajo realizado, le puedes poner W o delta W si querés también, por unidad de tiempo. También la potencia es una idea de la rapidez con la que una máquina realiza un trabajo. Si la potencia de la máquina es mayor, significa que tiene más potencia, significa que realiza el trabajo en menos tiempo, o en el mismo tiempo realiza más trabajo. O sea, siempre que hablas de algo dividido el delta t,
te va a dar la idea de una rapidez en lo cual se produce algo. Se utiliza mucho en la economía, el PBI del país, por año, anual, tasa de crecimiento anual del PBI, que se dio 3%, 4%, los países que andan bien, nosotros cero. Pero bueno, ese es el tema. Bueno, vamos a animar la escena, si no estamos bla, 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 y no animamos nada. Animo esa escena y voy a ver al móvil moverse, valga la redundancia, y se me va muy rápido porque estaba muy acelerado el móvil ese. Pero, ¿qué tenemos? Lo más interesante y lo más representativo, lo vamos a frenar, animar, pausarlo, pasamos ahí, se sigue yendo hasta un cierto tiempo que se para. Pero lo más interesante de acá, del MRV, es la parte esta, la gráfica de la velocidad en función del tiempo, la pendiente de esa gráfica es la aceleración. Ahora lo vamos a demostrar y todo. Y acá, ¿qué nos encontramos? Con un arco parabólico. ¿Ven que es un arco parabólico? No diríamos que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Fíjense que el primer segundo recorre menos de 1 metro, pero el segundo recorre casi 3 metros, y sigo contando un segundo más, recorre 5 metros. No va con una velocidad constante, ni mucho menos. Es un arco parabólico. ¿Se ubican? Bueno, puedo por ejemplo, volver al inicio, no voy a limpiar los rastros para que queden por ahí esos rastros, le puedo dar, por ejemplo, una aceleración de 1, enter, una aceleración menor, animo ahí la escena, y voy a ver al móvil, voy a pausar, porque quiero que vean una cosa. Acá en azul está el vector velocidad. Está partiendo del reposo porque le he puesto velocidad inicial 0 cuando parte el reposo. Por ahora está partiendo del reposo. Enseguida le voy a cambiar eso, ¿no? Y acá, fíjense esta curvatura, ¿no? Ahora va a una aceleración menor, una aceleración de 1. O sea, por cada segundo aumenta 1 metro por segundo la velocidad. Otro segundo, 1 metro por segundo la velocidad. O sea, este móvil va acelerando a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. Fíjense que esta aceleración es más pequeña de lo que era antes, más cortito el vector, está en otra escala, por supuesto, pero fíjense que esta aceleración es constante, la tuve que desfasar un cachito porque lo ponía encima, iba a quedar un lío ahí, pero bueno, está aplicada al móvil, ¿no? Esta aceleración es constante y de 1 metro por segundo al cuadrado. En cambio, la velocidad va creciendo. Miren, voy a animar un poco, lo voy a pausar, porque se va creciendo. No quiero que se me vaya tan rápido, pero se me va a ir. Bueno, de última lo puedo buscar acá, pero no, se me va muy rápido y no lo encuentro nunca, ¿o no? No vale la pena ahí andar siguiendo el móvil. Pero bueno, ese paño, si vos haces clic y lo deslizás, también lo podés ubicar al móvil. Así que ahí tenemos otro móvil, otro arco de parábola. Lo pausé, voy a volver al inicio, acá. Ahora yo le voy a poner una velocidad inicial acá, ¿cierto? Supongamos que le pongo, no sé, de 9 metros por segundo de velocidad inicial. Enter, ¿no? Fíjense cómo ya cambia la ordenada al origen de esta recta, que es la velocidad inicial. Después le voy a explicar bien ese tema cuando lo veamos. Si la aceleración es negativa, acá le voy a poner, por ejemplo, una aceleración de -1. Ahí, ¿cierto? Y vamos a animar esto a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué una cosa rara que pasa con el móvil. Se me fue la imagen, lamentablemente. Pero ya va a volver, ya va a volver. Sí, va a volver. No, pero demoró mucho, demoró mucho. Una parabolita como la gente, miren qué linda la parabolita esa. Bueno, ahora sí, fíjense, acá tengo otra vez la gráfica posición-tiempo, la gráfica velocidad-tiempo, la gráfica aceleración-tiempo. Fíjense, ¿en qué posición inicial está el móvil ahora? Posición inicial, ¿cuál es? 0. 0. Es un control gráfico también, no lo voy a mover ahora, pero si hago clic acá y lo muevo, es un control gráfico y lo puedo cambiar. Voy a animar la escena, a ver qué pasa, y después voy a hacer algunas preguntas. Va el móvil hacia la derecha, se detiene y luego va para el otro lado y sigue para el otro lado. Limpiemos los rastros ahí para que se pueda ver bien. Yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿en qué instante el móvil se detuvo? Cuando llegó a la parte más arriba de la parábola. No, pero me tenés que largar un número, o sea, un tiempo en segundos. 4,6. 4,5, 4,6. 4,5. ¿De dónde lo ven? ¿De qué gráfica? De las abscisas. De la primera. De la primera. Es mejor verlo en la segunda, que te da la velocidad 0. Estamos diciendo que el momento donde el móvil se detiene se puede observar con más precisión acá en este gráfico, debido a que es el 0 de la velocidad. Detenerse significa que la velocidad se hace 0, y sería el 0 de esta función lineal. Ya después vamos a ver que los 0 de la función, bueno, son los puntos donde la función, la curva o recta, en este caso corta el eje de abscisas. Bueno, 4 segundos y medio también se puede ver acá como la abscisa del vértice de esta parábola, ¿cierto? Ese es el instante en el que se detiene. La velocidad es de 0. ¿En qué posición se detuvo?
10, un poquito. Ujú. Claro, 10,1, qué sé yo. Ahí se puede ver que es la ordenada del vértice, ¿cierto? Bien, bueno, uno puede, y la aceleración es constantemente de -1 metro por segundo cuadrado. Bueno, uno, con estos simuladores se pueden, como con cualquier simulador, ¿cierto? Se puede representar cualquier situación, la que uno quiera, ¿cierto? Dentro de lo que permite el simulador, ¿no? Supongamos lo siguiente, miren, vamos a jugar un poco con esto. Quiero que hago clic sobre el móvil y quiero que parta de la posición 8 metros. Quiero que inicialmente se mueva hacia la izquierda. ¿Qué velocidad hacia la izquierda? ¿Qué velocidad inicial le tengo que dar? ¿Positiva o negativa? Para que arranque como VI moviéndose hacia la izquierda. Negativa. Negativa. Así que vamos a darle una velocidad negativa. La velocidad negativa. Ahora vamos a ver que la aceleración, si va en el mismo sentido, ahora lo voy a ver bien, lo vamos a explicar, pero si la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad, el movimiento es acelerado. Y si la aceleración va en sentido opuesto a la velocidad, es retardado. ¿eh? Eso lo vamos a ver bien claro. Yo quiero que empiece retardado y la velocidad es hacia la izquierda, o sea, arranca hacia la izquierda. La aceleración, ¿cómo tendría que ser? ¿Positiva o negativa? Para que arranque retardado. Positiva. Para que el movimiento sea retardado, por lo menos al principio que sea retardado, la velocidad y la aceleración tienen que ir en sentidos opuestos. Necesito tener una aceleración positiva para que empiece retardado. Y por eso le pongo aceleración positiva. Fíjense ahí cómo la aceleración es positiva. Bueno, ahora voy a animar la escena y miren lo que va a pasar. Se va frenando, se detiene. Bueno, el zoom me lo recorta mucho. Yo sé que, pero si se meten y lo hacen en la computadora de escritorio, van a ver que lo pueden representarlo más bien sin tanto entrecorte. Así que ahí lo que tuvimos es que el móvil, voy a limpiar, hizo una cierta trayectoria. Bueno, yo voy a preguntar, ¿en qué instante pasó el móvil por primera vez por el origen? Sí, casi a los 3 segundos, a los 2 segundos. Casi a los 2 segundos. Sí, acá. 1,9, 1,9, 1,8, 1,9 segundos, ¿cierto? ¿En qué instante se detuvo? Diría 3,5. Sí, ajá, 3,5. Yo diría un poco menos porque lo miraría acá, ¿o no? 3,3 Sí. más o menos, 3,3 segundos se detuvo. ¿En qué instante pasó por segunda vez por el origen? Porque si ustedes se fijaron, pasó 2 veces por el origen. Sí, sí. Pasó primera vez, pasó por segunda vez. Cerca de los 5 segundos, Ajá. puede Sí, ser. cerca de los 5 segundos. Sí, está bastante fácil, ¿o no? Lo que estoy preguntando, ¿o no? 4,8 más o menos segundos, pasó por segunda vez por el origen. Bueno, o sea, Sí, uno sí. puede, fíjese cómo un movimiento que empieza retardado, voy a volver al inicio y lo vamos a representar y lo voy a ir parando. Empieza retardado, fíjense cómo la velocidad va hacia, lo paré, va hacia la izquierda, pero la aceleración va hacia la derecha. La aceleración siempre es la tendencia de cambio al futuro. La velocidad es como el presente del movimiento. La velocidad te dice, cuando es negativa en ese instante, te dice que está yendo hacia la izquierda. Pero la aceleración, como es positiva, te dice que la tendencia es a que se va a frenar y después va a ir en el futuro hacia la derecha. Es medio parecido al tiro vertical. Cuando veamos tiro vertical, el objeto se tira para arriba verticalmente, se va frenando hasta detenerse en el punto más alto y después empieza a caer. Bueno, esto es lo mismo, nada más que está hecho en forma horizontal. Bien, si lo sigo animando, vamos a ver cómo el móvil va disminuyendo su velocidad. ¿Ven? Cada vez menor, pero la aceleración es constante. Y disminuye, disminuye, disminuye hasta hacerse cero la velocidad. Y después que se hace cero la velocidad, empieza a cambiar de signo, ¿o no? Y a ser positiva. ¿Y ahora cómo es el movimiento? ¿Acelerado o retardado? Ahora, Acelerado. porque van las dos para el mismo lado. Así que no vayan a pensar, porque esto es un error muy común que los alumnos cometen en el pre. Te dicen, aceleración positiva, acelerado. Aceleración negativa, retardado. Está mal. Hay que ver cómo es la velocidad. Si la velocidad y la aceleración son las dos negativas, el movimiento es como acelerado o retardado. Acelerado. Acelerado, porque si se ayudan los dos vectores, velocidad y aceleración, es acelerado. Entonces una aceleración negativa es consistente con un movimiento acelerado también. O sea, eso guarda. Ahora, obviamente que cuando empieza retardado, si mantiene la aceleración constante, se va a retardar hasta detenerse y luego se va a acelerar para el otro lado. Siempre así. Bueno, y al final termina retardado, no puede terminar retardado, termina acelerado, perdón. ¿Cierto? Bueno,
y ahora va acelerado y cada vez más y más y más y más y más y más y se va a acelerar indefinidamente. Bueno, sí, se puede jugar, se pueden ver muchas condiciones, qué sé yo, se lo puede hacer salir del otro lado, bueno, más o menos lo mismo, si quiero que se mueva inicialmente para la derecha, ¿no? ¿Qué velocidad inicial le tengo que dar? ¿Positiva o negativa la velocidad inicial? Positivo. Positiva, ¿cierto? Pongámosle un valor positivo. Bueno, si le dejo la aceleración positiva también, no voy a ver el vértice de la parábola, porque el movimiento va a ser acelerado y se va a seguir yendo, 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 y el vértice es como que viene antes, es como que antes hace el vértice. Pero si quiero volver a ver algo parecido a lo de recién, puedo dar una aceleración negativa, velocidad inicial positiva y aceleración negativa, y podría haber un arquito parabólico más o menos bonito, ¿o no? Bueno, ahora vamos a ver todas esas cosas. Bueno, se me terminó frenando afuera del dibujo, del esquema. Pero bueno, lo interesante es que el MRV, ahora vamos a ver la fórmula, ¿cierto? A ver si lo animo ahí, y se me frena en un valor lógico, y luego se mueve para el otro lado, ¿cierto? Bueno, y lo interesante es que ustedes sepan, bueno, interpretar un gráfico, ¿no? Interpretar lo que significa un gráfico. Yo quiero saber, mirando estos gráficos, no sé cuál gráfico, mirar, me van a decir ustedes qué gráfico miro, pero yo quiero saber cuánto fue el desplazamiento que tuvo el cuerpo durante los primeros, vieron que demora 4,6 segundos más o menos en detenerse. 4,6 segundos ahí, lo cambié recién las condiciones, pero más o menos. ¿Qué desplazamiento tuvo el móvil en ese lapso de 0 a 4,6 segundos? ¿Y cómo puedo calcularlo fácilmente, ese desplazamiento? Puede ser que el desplazamiento sea hasta detenerse, dijo, ¿verdad? Sí, pero del instante inicial hasta detenerse. Claro, del Hay una instante forma inicial fácil. está... Claro, no, la forma no me la sé, pero creo que son como casi 11 metros, ¿puede ser? Y bueno, pero yo quería que me dijeran, Velocidad por tiempo, ¿no es? no, porque la velocidad es variable, instante a instante. Yo lo que quería que me dijeran, que me dijeran que es el área debajo de la representación gráfica esta. Eso es lo que yo quería. Nadie me largó eso, ¿no? Ese área. Ya lo vimos en la clase pasada. Hay que estudiarlo y asimilarlo. Bueno, este concepto está bien explicado ahí. El área debajo de la representación gráfica. En un gráfico velocidad-tiempo da el desplazamiento del móvil. Así que lo vamos a sacar por este gráfico. 4,6 segundos. 4,6 segundos sería la base. Por altura sobre 2. La altura, 5 metros por segundo. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto da? Calculadora. 11,5. Bueno, y ese tendría que ser el desplazamiento. O sea, que si yo acá lo grafico, básicamente se desplaza desde acá, desde ahí, hasta el vértice. Ese sería, ¿o no? Ese vector de menos 3 hasta 5, 6, 7, 8,4 más o menos, ¿o no? Bueno, ese vector de desplazamiento, pero es más fácil verlo como el área en el gráfico del medio. Es más fácil. Yo te pido un desplazamiento y tenemos un gráfico velocidad-tiempo, grábenlo y estudienlo. El área debajo de la representación gráfica me da el desplazamiento de la gráfica velocidad-tiempo. Bueno, y acá tenemos ese vector que si lo ponemos, bueno, vamos a mover esto. Si ahora ese vector de desplazamiento, ¿no? Ese vector de desplazamiento ahí, 11,5 metros. Ese vector, si queremos ver que está bien, lo voy a mover acá para ver si que empieza en el 0 y va a ver que llega al 11,5 más o menos, 11,4, ¿ven? Ahí está. Ese es el vector de desplazamiento del móvil. Bueno, todo lo que ya sabemos hay que aplicarlo, ¿no? A veces que lo estudiamos con MRU y después me olvido que el desplazamiento del móvil es eso y demás.